Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Muy buenos días para todos los que nos estamos uniendo a este cafecito espiritual. Bienvenidos a este día santo, a este día de oración, donde estoy seguro que muchos desde muy temprano nos hemos levantado a inundarnos, a fundirnos y a sumergirnos en la oración. No se te olvide que la oración no depende de un lugar. El templo es casa de oración, pero tu casa también es un lugar de oración, tu vida es un lugar de oración. Yo sigo insistiendo que estamos viviendo una Semana Santa distinta pero necesaria, que dará sobre nuestro legado y sobre nuestra historia, que tuvimos la oportunidad también de sumergirnos en Dios y en una Semana Mayor diferente. ¿Sabe qué pensaba esta mañana? Que también sería muy interesante vivir un diciembre así en cuarentena, porque tumbaría un montón de protocolos, un montón de cosas que a veces nos ha robado lo más importante, la presencia de Jesús. ¿Cómo sería un diciembre donde nos tocara quedar encerrados, pero donde usted y yo no podríamos hacer lo que habitualmente hacemos y de la manera como lo hacemos?
sería muy interesante, porque quedaría lo más esencial, una familia reunida al nacimiento de Jesús, para que finalmente usted y yo nos volvamos a fundir en un Dios que está con nosotros. Hoy lo más importante no es el Vía Crucis, aunque lo vamos a contemplar y a reflexionar. A mí me parece muy curioso que hay gente que cree que lo más importante de la Semana Santa es un Vía Crucis. Lo más importante de la Semana Santa es conmemorar la pasión, muerte y resurrección. Y en medio de ello esas tres grandes celebraciones que son la columna vertebral de la Pascua, la Cena del Señor, la adoración de la cruz que tendremos ahorita a las 3 de la tarde y la vigilia pascual que tendremos mañana también a las 3 de la tarde. Un Via Crucis viene acompañado de muchas devociones, eso es bonito, pero no se nos puede quedar solo en eso, en devoción. No se nos puede quedar simplemente en un simple rezo, porque a veces usted y yo rezamos muy bonitos, pero ese rezo queda vacío. Nos pasa como la historiecita del hombre que se acerca ante Dios y le dice: Señor, mira que mis manos están limpias. Y el Señor le responde: es verdad, pero están vacías. ¿Qué quiere decir eso? Que no es simplemente hacer las cosas, sino que también esas cosas nos llenen y que no tengamos un corazón y una vida vacía. Estamos viviendo un Via Crucis en carne y hueso. Si le fuéramos a poner un nombre, ese Via Crucis es el Via Crucis del coronavirus. ¿Y por qué? ¿Por qué le podríamos llamar a esta circunstancia, a esta situación Via Crucis? Porque nos está haciendo vivir una pasión. Y al igual que la pasión de Jesús, nos está haciendo cambiar un montón de paradigmas en cada una de nuestras vidas. Yo los voy a invitar para que este cafecito que tiene de todo, y que lo único que hace falta es el café, pero que ojalá este cafecito llegue sabroso a nuestra vida, pero que llegue sabroso desde un tintico espiritual. Y te voy a invitar para que tomemos algunas reflexiones y lo hagamos desde el Via Crucis, pero lo asociemos al Via Crucis que estamos viviendo en el 2020, que como yo se los he venido diciendo desde el domingo, se convirtió en una universidad en la cual usted y yo nos está enseñando en cantidades. Vale la pena que empecemos esta pequeña reflexión, este ratico de oración, recordando una ejaculatoria que acostumbramos cuando hacemos la coronilla y que hoy, a propósito de esta celebración, cae perfecta. Y es que vale la pena decirle al Señor con fe, porque todo es posible para el que tiene fe: Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo quiero que ahí, desde tu casa, vas a repetir 3 veces eso, esa ejaculatoria, y la vas a repetir con fe, con devoción. No lo hagas simplemente por hacerlo, usted lo va a hacer como propedéutico, es decir, como introducción a esta pequeña reflexión. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Qué Via Crucis tan especial. Ya no caminamos de estación a estación o de una casa a otra casa. Ya nuestra casa se convirtió en la primera, única y última estación. Ya no ofrecemos un simple rezo como decíamos ahorita, sino que sobre estos rezos ofrecemos la vida y todo lo que está pasando en medio de cada una de ellas. Por eso cuando nosotros empezamos el Via Crucis, lo empezamos con una primera estación en la cual siempre contemplamos que Jesús es condenado a muerte.
En esta primera estación suceden dos cosas que me parecen muy lindo. Jesús es sentenciado y condenado. Una cosa muy distinta es ser sentenciado y otra es ser condenado. La diferencia radica en que la condena siempre nos va a llevar y va a llevar a otra persona a un fin último. Por eso cuando usted y yo condenamos hacemos mucho daño, porque ya no podremos devolvernos. Cuando sus palabras y mis palabras condenan, ya no podremos ni reparar ni recrear lo que hemos hecho. Y el peligro de una condena es que cuando uno la hace, termina siempre como Pilatos, lavándose las manos. Eso es una cosa muy particular. Cuando nos condenan o cuando condenamos, siempre terminaremos lavándonos las manos, es decir, evadiendo cada una de nuestras responsabilidades. Yo no sé si han notado que en el Via Crucis de esta pandemia ha surgido un mecanismo que casi toda la humanidad la está cogiendo, y es que nos estamos poniendo un tapabocas. Y yo quiero hacer una analogía, es decir, un ejemplo con ese tapabocas. Y es que nos está tapando la boca. Y si hay algo que a la humanidad le estaba haciendo mucha falta, era tapar la boca. Y en las Eucaristías que yo he celebrado aquí y en mi parroquia anterior, como fue Santa Rita, inclusive en mi otra parroquia anterior, como fue la primera, que fue en San Cristóbal, en Nuestra Señora de los Milagros, yo siempre he dicho y he puesto este ejemplo, que una persona creyente tiene que aprender a callar, tiene que aprender a tapar la boca. Y no sé si han notado que lo que sostiene nuestros tapabocas son dos orejas. Eso significa que hay que aprender más a escuchar que a hablar. Y si hay algo bonito de esta primera estación es que nos están invitando a que replanteemos nuestra vida, que aprendamos a escuchar más y a hablar menos, porque a veces usted y yo se nos está olvidando que las palabras tienen poder, y como las palabras tienen poder, lo que estamos haciendo es condenando. Y cuando uno condena, destruye, y jamás podremos volver a reconstruir sobre lo que hemos destruido. Ahí tienes a tu familia, al ladito, o tienes a la gente que quieres. ¿Cuántas veces usted y yo a la ligera hemos condenado a otro y no le hemos dado la oportunidad de escucharlo, o no le hemos creído, o a la ligera simplemente sacamos deducciones, que lo único que hacemos es destruir a la otra persona, condenamos, y a esa condena le ponemos no unos puntos suspensivos, sino un punto final? Yo te voy a invitar en esta primera estación, reflexión, como tú lo quieras llamar, de que esta pandemia nos tiene que sacar eso. Una de estas 12 cosas que nos va a sacar es que finalmente vamos a aprender a callar. Y que ojalá que cuando tengamos que hablar, construyamos, edifiquemos, y que finalmente nuestras palabras, en vez de destruir y de desunir, al contrario, convoquen, congreguen y unan. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, del mundo, e inúndanos con tu inmensa misericordia. En la segunda reflexión, segunda estación, como lo querramos llamar, Jesús carga con la cruz. Bien interesante, porque nos estamos dando cuenta que una cruz no es simplemente dos palitos de madera, que tenemos una cruz como muchas veces lo hemos evocado. Algunos tenemos una cruz hecho carne y hueso, otros tienen una cruz que es una circunstancia, y otros tienen una cruz como la que estamos viviendo ahora. Y la cruz no se entrega, se ofrece, así como voy a expresar ahorita en la adoración de la cruz. Un cristiano y un creyente podrá dejar todo, podrá soltar todo,
pero jamás podrá soltar la cruz. Y no la suelta por el ejemplo tan especial que tenemos usted y yo de Jesús, que Jesús no la soltó. Jesús, al contrario, la cargó. Yo sé que a veces nuestra familia es una cruz. Tal vez tu pareja es una cruz, tus hijos es una cruz, tus hermanos son una cruz, algún vecino es una cruz. Pero también te quiero recordar que esta cruz que hoy a usted y a mí nos ha tocado ofrecer tiene nombre propio, y es esta pandemia. Y es una cruz que ha venido rústica, inmensa y pesada, pero al mismo tiempo inesperada, tan inesperada que nos removió y nos cambió la vida de una manera acelerada. Ofrezcámosla. Yo creo que nosotros a veces nos hemos quejado, lamentado, culpado, condenado, pero también creo que nos ha hecho falta ofrecerla. Yo constantemente digo esto: en la vida las cosas no pasan con un porqué, en la vida las cosas pasan con un para qué. ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Para qué nos tocó enfrentar, asumir, acoger esta cruz? El tiempo nos lo dirá. Y por eso cargamos una cruz, porque finalmente esta cruz, que no estamos cargando usted y yo, sino que está cargando el mundo entero, la estamos cargando con un propósito. Mire lo que voy a decir: con un propósito, para que todos los días nos sintamos más necesitados de Dios. Ayer en la Eucaristía, la Cena del Señor, yo decía: hay cosas en la vida que solo se solucionan con Dios, que para mí son todas. Pero nos están recordando que hay cosas en la vida que única y exclusivamente dependen de Dios. Señor, pequé, ten piedad de mí, de mi familia y del mundo entero, e inúndanos con tu inmensa misericordia. Tercera reflexión, tercera estación, como lo quieras llamar. Jesús cae por primera vez. Yo estoy muy convencido y soy la persona más convencida de lo que voy a decir. Jesús cae no porque esté cansado ni agobiado, ni mucho menos porque no tuviera fuerzas. Jesús cae no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Y por eso ahorita a las 3 yo me voy a postrar. Y yo creo que es una necesidad que tengamos muy presente, que caemos es porque nos tenemos que levantar. El ser humano es adicto a tocar fondo. ¿Por qué? No lo sé. Es adicto a lo que no nos conviene, a lo que no es nuestro. ¿Por qué? No lo sé. Y cuando usted y yo tomamos decisiones que nos hacen tocar fondo, al final, ¿qué queda? No queda nada, absolutamente nada. No queda sino dolor, sufrimiento, y hay veces tocamos fondo y no aprendemos, y por eso no tocamos ni una, ni dos, ni tres, sino que tocamos muchísimas veces, tocamos fondo. Qué bueno saber que usted y yo tenemos un Dios que nos hace tocar tantas, y al tocar tantas veces el fondo nos levanta. Por eso Jesús cae para que usted y yo, desde el fango, desde el fondo, el Señor nos pueda levantar. ¿Quién nos levanta fuera de Dios? Nadie. Miren esa escena tan linda cuando a Daniel lo tiran a la fosa de los leones, es decir, cuando cae al fondo, el único que lo levanta es Dios. Y por eso cuando Daniel es levantado, se dan cuenta que Daniel era un hombre de Dios. Y cuando una persona es un hombre de Dios, no está hecho para tocar el piso, sino que está hecho para tocar el cielo. Yo muchas veces aquí, en mis reflexiones, les he dicho a mi comunidad, te he dicho a ti y a los tuyos: uno está hecho no para dar pasos ni para atrás, ni tampoco para adelante, sino para arriba, porque el que es creyente está hecho es para eso, para arriba. Qué lindo, y hoy agradecemos el Dios que tenemos, y lo vamos a agradecer ahorita 2 veces más, que es capaz de bajar hasta las profundidades de nuestras decisiones y acciones para podernos levantar.
Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero, e inúndanos con tu inmensa misericordia. Esta cuarta reflexión es que Jesús se encuentra con su madre. Yo no quiero etiquetar este encuentro únicamente con María, aunque para ella la honra, el amor que cada uno le pueda ofrecer y expresar. Yo de este encuentro me quiero quedar mejor de que Jesús se encuentra con su familia. Esta pandemia nos dejó eso. Yo creo que si hay algo bonito que esta pandemia, y lo bonito que vamos a recordar esta pandemia, fue que nos hizo reencontrarnos con los nuestros. Yo creo que si hay algo especial que ojalá perdurara en nosotros, es el lugar donde usted y yo nos encontramos en este momentico, en casa. Y nos tenemos que quedar en casa. Y no solo por la salud nos quedamos en casa, porque ahí está la gente que yo más quiero, y porque ahí está la gente que más me quiere, y porque los cuido, no para que se enfermen únicamente, porque los cuido, los complemento, los amo, porque yo soy lo que soy por ellos y ellos son lo que son por mí, porque nos esforzamos mucho por todo lo que hemos concedido, compartido, añorado, luchado. Entonces, cuando Jesús se encuentra con María, quiere decir que la mejor manera para uno llegar al cielo es con la familia. Miren eso que tan lindo, Jesús camina el Gólgota, y ya todos sabemos qué es lo que pasa en el Gólgota, y ahorita las tres no lo van a recordar, pero cuando Jesús muere llega al cielo, y llega al cielo para morar eternamente con Dios, con su Padre, con el Abba. Qué lindo saber que si hay una manera para yo llegar al cielo, es mi familia. A mí me parece muy interesante. A ninguno nos preguntaron, llega la cuarentena, ¿con quién quiere pasar? Póngase a pensar, si nos hubieran dicho, nos tenemos que encerrar, ¿con quién se quiere encerrar? Escoja las personas que se quieren encerrar. ¿A quiénes hubiéramos escogido? Pero eso no nos lo preguntaron. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios son perfectas, y porque finalmente nos dijeron quédense en casa, y porque sabíamos que al quedarnos en casa nos íbamos a quedar con nuestras familias, con la gente que verdaderamente son nuestros. Son esa gente que fueron prestadas, pero que fueron prestadas con una inmensa motivación: complementarnos, y que nosotros los complementemos. Qué bueno en este momento, en esta cuarta reflexión, orar por ellos. A mí me parece muy interesante que Jesús nunca se sintió desolado, que ahí estuvo su familia, hasta el último suspiro estuvo los suyos, y que en eso consiste la vida. Y yo me voy a atrever a decir algo, en eso consiste la muerte, en que uno vive, pero al mismo tiempo uno también muere con los suyos. Y para eso están los suyos, para ser parte de esta historia llamada vida y estar ahí, y para ser parte de esta historia llamada muerte y también estar ahí. ¿No han visto cuando hay un velorio? ¿Quiénes son los que más están ahí? La familia. ¿Quiénes son los que de pronto a veces más lloran? La familia. ¿A quiénes son los que a veces más les duele? La familia. Cuando hay un nacimiento, ¿quiénes son los que más están ahí? La familia. ¿Quiénes son los que más a veces gozan? La familia. Inclusive en un nacimiento, ¿quiénes son los que a veces más lloran? La familia. Y así es. Este encuentro con la familia no es una simple casualidad, es una oportunidad para que finalmente volvamos a redescubrirnos y hacer de esas cuatro paredes, desde este encuentro, un hogar. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia, del mundo entero, e inúndanos con misericordia. En esta reflexión número 5, siempre contemplamos de que hay un hombre que ayuda a Jesús a cargar la cruz.
pero nunca dice que Jesús soltó la cruz, dice que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Inclusive en algunas ocasiones se le denomina su nombre y dicen que se llamaba Cirineo, Simón de Cirene. Me encanta porque tiene identidad. Y yo creo que esa es la función de un creyente. Yo ayer en la misa de la Cena del Señor, en la misa de 3, evocaba que lo más lindo del amor es que uno puede invertir su vida a complementar, pero ayudarle a los demás. Esa palabra tiene poder, ayudar. Y uno tiene que aprender a ayudar hasta donde más se pueda. Hay veces usted y yo a la ayuda le hemos puesto límites y fronteras, pero también le hemos puesto reparos y excusas. A mí me parece muy lindo cómo mucha gente se está ayudando en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. A mí me parece muy lindo, y yo lo decía ayer y quiero volverlo a repetir, nos estamos dando cuenta que no necesitamos depender ni vivir y que no sirve para nada lo que usted y yo nos estamos acostumbrando a vivir y poniendo nuestras esperanzas y poniendo nuestros proyectos. A mí me parece muy lindo cómo más fácil nos ayuda alguien en medio de una necesidad que muchas veces es un político, un movimiento, una institución. A mí me parece muy lindo cuando uno escucha familias que dicen: me ayudó más fácil mi vecino que el alcalde, que un gobernador, que un político, y así es, y así ha sido siempre. Y yo quiero insistir a eso porque no se necesita de un político. ¿Para qué? Mire, se necesita son de personas que asuman el rol de hermanos, que le duela al otro y que pueda hacer mucho por ellos. Yo, por ejemplo, quiero agradecer en esta estación la ayuda que tanta gente nos pudo haber hecho durante estos días. Quiero agradecerle a Sebastián, a su mamá, a algunos benefactores, que pudimos hacer una colección, y en esa recolección pudimos beneficiar, y ya estamos beneficiando más de 34 familias con algún víver, poquito, pero ahí estamos presentes. Y no solo aquí, en todas las parroquias. Solo que nosotros no cogemos un micrófono y decir que vamos a darle a este o al otro o al otro o al otro simplemente con un interés político, no. Ni tampoco hay necesidad de decir que nos vamos a rebajar un sueldo con un interés político, no. Eso lo hace simplemente el hombre que quiere que su izquierda se dé cuenta de lo que está haciendo su derecha. Yo sí quiero agradecer a la iglesia, que es tan atacada, tan señalada, tan calumniada, tan juzgada, pero también le quiero agradecer porque es muy silenciada, y ella desde su silencio obra, sus comedores, sus ayudas, sus mercados, su presencia y tantas cosas que en este momento hace, sus plegarias. Yo le quiero agradecer porque es que la ayuda no es simplemente económica, también es espiritual, también es presencial. Qué lindo cuando nos podemos llamar, cuando hoy nos podemos mirar por medio de una videollamada, cuando nos podemos escribir. Porque tal vez lo que más necesitamos a veces no es una libra de arroz, tal vez lo que necesitamos es que esas personas que nos quieren y queremos, que se hagan sentir, pero no con un propósito, ni con un fin, ni con una intención, sino simplemente para hacernos notar que nos queremos y nos cuidamos y nos ayudamos, y que somos importantes para otros y que otros son importantes para nosotros. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero. Esta sexta reflexión siempre la hemos conocido donde la protagonista es una mujer y que tiene nombre propio también y se llama Verónica, y donde Verónica enjuga el rostro de Jesús. Esta reflexión o esta estación, siempre que la escuchamos, nos da la oportunidad de imaginárnosla. Y nos imaginamos una mujer con una toallita, una sábana, limpiando el rostro de Jesús.
Pero yo creo que más que fantasear con esa escena, esta estación tiene un significado más de fondo. Y es que el rostro como la huella son únicas. Las fracciones del rostro solo las tienes tú. Esas fracciones que tú tienes, nadie más tiene. Esas huellas que tú tienes, nadie más tiene. Y qué tan lindo como con Verónica aprendimos de que vale la pena creer. Y que usted y yo creemos es para eso. Para fundirnos en Jesús. Es decir, un creyente tiene la oportunidad de sumergirse en tanto en Cristo hasta que termine convertido en Cristo. Yo quiero volver a repetir eso. Un creyente tiene una oportunidad tan grande. Hoy usted y yo, su familia y mi familia, tienen una oportunidad tan grande de sumergirnos en Cristo para llegar a terminar siendo otro Cristo. Hoy hace mucha falta muchos Cristos. En este mundo hay de todo. Hay de todo. Pero si hay algo que hace falta y que sí es muy necesario, son muchos Cristos. En este mundo hay de todas las especialidades, de todas las profesiones, de toda clase de labores, pero hace mucha falta Cristos que rompan con esta rutina, cotidianidad, con esta manera de vivir y que nos enseñen de que Dios tiene rostro. Y que el rostro de Jesús no está desfigurado y el rostro de Dios no es un rostro desfigurado. Es un rostro bonito, misericordioso, brillante. Hoy cuando usted y yo queremos cambiar todo. Hoy cuando estamos en el apogeo desde hace mucho tiempo de transformar la naturalidad. Por eso hoy las cirugías lo único que quieren es buscar una perfección y transformar la naturalidad. Y por eso hay veces desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies hay cirugías que cambian todo con el fin de perfeccionar simplemente esta carne y estos huesos, pero perdemos la naturalidad. Qué bueno saber que la naturalidad tuya y mía nos va a hacer y nos permite fundirnos en la naturalidad de Dios, de un Dios que no transforma y no cambia nada. Simplemente su semblante, como dice el Salmo, su semblante es un semblante que brilla en la naturalidad del amor. Qué bonito eso. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de sumergirnos en Dios para que finalmente nuestra vida termine enjugada y enjugamos nuestra vida en el rostro de Dios para que sea el rostro de Dios el que le dé identidad, razón y motivación a cada una de nuestras vidas. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo, e inúndanos de misericordia. La séptima reflexión: Jesús cae por segunda vez. Y yo creo que Jesús cae, y si hay algo que nos tocó vivir en esta pandemia fue caer a nuestras ambiciones, a nuestros intereses, a nuestros orgullos, a nuestras prepotencias. A mí me parece muy curioso cuando yo he escuchado que hay hogares que se están desbaratando en esta pandemia, y eso le han dado publicidad. Parejas que se han divorciado, parejas que se han acabado, padres e hijos que se han marchado, gente que se ha muerto. Pero también me parece a mí que hace falta publicitar familias que se han reparado, que se han perdonado, que se han hablado, que se han convocado, que se han llamado. Por eso esta pandemia nos hizo caer también al orgullo y a un estilo de vida que no nos estaba trayendo nada bien. Por eso la cosecha estaba vacía, porque estábamos sembrando en tierra infértil. Qué lindo saber que nos están dando una oportunidad para que caigamos a toda esa infertilidad y volvamos a cosechar
y vamos a volver a cosechar con ese propósito para que lleguen verdaderos frutos y frutos que perduren y frutos abundantes. Caigamos, y si hay que caer 1, 2, 3 veces, vamos a caer y vamos a caer en esta reflexión, en esta estación, que es la número 7. Vamos a caer a todas esas prepotencias, indiferencias, orgullos, rabias, que no traen nada. Nada traen. Todos esos prejuicios, nada traen. Por eso la vida, lo único que está sucediendo en nuestra vida y lo único que está pasando en nuestra vida son años. Hay veces decimos, esto va volando. Es que ya tengo tantos años. Esto va muy rápido. ¿Pero por qué? Porque lo único que le estamos poniendo como acelerador es a los años. Y porque a esos años cada vez lo estamos decorando, inundando de un montón de cosas que no nos están trayendo absolutamente nada. Por eso decimos, Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia, del mundo, e inúndanos de misericordia. Esta octava reflexión es que Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. A mí me encantan los rótulos, los nominativos que tiene este título. Consolar. Venga, déjese consolar por Dios. Si usted está muy desesperado en esas 4 paredes, que no debería ser así, pero si estás que no das más, si estás que te enloqueces, o como me decían ayer, si estás que te vuelves bobo y loco, que me pareció muy raro esa expresión. Entonces, sumérgete en Dios para que Dios te consuele. Si estás muy aburrido, porque estás con los tuyos. Si estás desesperado, porque estás con los tuyos, que no debería ser así. Si estás que te enloqueces, porque estás con lo tuyo. Quiero decirte que es que te falta oración. Usted no ve en este detalle, en esta reflexión, el que debería sentir consuelo es Jesús, porque finalmente el que está agonizando y el que está pasando por el peor momento es Jesús. Pero como un hombre desde su dolor y su sufrimiento consuela al que está bien. Mira, esto no es amarillismo, es realidad. Yo te quiero recordar que tú estás con los tuyos y que estás con lo necesario, pero estás bien. En este momentico, gente en muchas partes del mundo están buscando un consuelo porque tal vez uno de los suyos ya falleció. Mucha gente en el mundo, así no creamos, esta pandemia lo que hizo resaltar es que tienen un hambre inmenso, no solo de víveres, sino también de afecto, de espiritualidad, de complemento. Tal vez usted y yo a veces somos muy mimados, y tal vez usted y yo, como somos tan exigentes, se nos está olvidando, y yo siempre lo he dicho, que hay gente que está peor que uno. Hay veces usted y yo nos creemos únicos y no somos únicos. Y cuando uno tiene eso muy claro, que uno no es único y que hay gente que está hasta peor que uno, ahí es donde uno tiene que dejar de ser tan infame y tan desagradecido, porque tal vez el paisaje de nuestra vida todavía tiene calor y color. Yo te estoy invitando para que te dejes consolar por Dios. Déjate consolar en el bienestar de tu vida para que cuando llegue las tragedias y las desgracias en tu vida y en tu familia, sepas y reconozcas de que también vas a tener un Dios que es capaz de consolarte, reconfortarte. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero. En esta novena estación, Jesús cae por tercera vez. ¿Qué significa eso? De que Dios no es de momenticos, Dios es de siempre. Ayer yo decía, Dios no se muda, Dios no se ha muerto. Pero yo sí te quiero decir
que tiene que llegar el momento en que solo Dios basta. Y cuando solo Dios basta en mi vida, de principio a fin, voy a reconocer y entender de que todo tiene un propósito y un fin, y que no es lo mismo estar en las manos de Dios que estar ajeno y lejano de las manos de Dios. Como dice esa lamentación bíblica que me parece tan especial, como dice el Salmo 137 o 136 en otras Biblias: ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? No es lo mismo tener que pasar todas estas circunstancias y las que se van a venir en Dios que pasarlos fuera de Dios. Insoportable, no seremos capaces. Lo único que nos va a cubrir, como dice el Salmo, son sombras de muerte. Y por eso siempre la muerte va a tener la última palabra, y por eso la tragedia va a tener la última palabra, la angustia, el desespero va a tener la última palabra si estoy fuera de Dios. Que ni usted ni su familia estén fuera y que sus cánticos sean en tierra extranjera, sino al contrario, que tu oración, tu vida sea siempre consagrada hacia el Señor. Y como vamos a caer muchas otras veces, hasta el último suspiro de nuestra vida vamos a caer. Qué bueno saber que tenemos un Dios que no es extranjero ni ajeno, sino que en mi vida siempre ha tenido un protagonismo para que me levante, me rescate, me perdone, me sane y me salve. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero. La 10ª estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. Se despoja. Porque si hay algo bonito del Dios que usted y yo profesamos, es que es un Dios que tiene una maleta liviana, que desde que nació hasta que murió siempre fue despojado. Yo sí creo que a veces no hemos estrenado lo que significa la misericordia de Dios porque estamos muy saturados, porque nuestra maleta cada vez está más pesada y estamos tan distraídos con el tener y con el querer ser, que lo único que hemos hecho es perdernos la oportunidad de tener un Dios que es tan grande, tan bello, tan misericordioso y tan sublime. Dios se despoja porque nos recuerda que lo único que usted y yo necesitamos en la vida, una vida que no escogimos, sino que Él mismo nos prestó, es a Él. Hoy mucha gente está trabajando, saturados hasta el trabajo. ¿Y qué tal si se termina la cuarentena y te quedas sin trabajo? ¿Qué va a ser de tu vida? Hay gente que está tan reservada y tan encerrada en sí mismo, que se le está olvidando que a su lado tiene la familia. ¿Y qué tal si se acaba la cuarentena o en cuarentena se muere uno de esos familiares? ¿No crees que nos daría mucho remordimiento porque pudimos compartir con ellos y no lo hicimos? Tal vez, ¿cuánta gente en su casa, en una cuenta, está inundada de dinero? Y si te mueres, todo ese dinero, ¿a dónde y a quién va a quedar? Y ahí te das cuenta que todo eso no hizo falta. Y así me puedo quedar poniendo muchos ejemplos. Jesús se despoja porque nos está dando el mejor ejemplo. Que la vida y el corazón tienen que estar tan despojada, tan liberada, para que podamos descubrir, reconocer que lo único que nos hace falta y que necesitamos es de Dios. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero, e inúndanos de misericordia. La estación número 11, siempre recordamos de que Jesús es clavado en la cruz. Hoy Jesús se clava. Y lo más curioso es que cuando uno clava es para sujetar algo.
casi nadie clava algo o clava un clavo de adorno. Usted y yo clavamos un clavo o lo que sea, es para que sobre eso se sujete y sostenga algo. Jesús es clavado en la cruz para sujetarnos a ti y a mí. Mire, crea o no crea, profese o no profese, el único que nos está sosteniendo es Jesús. Y nos sostiene desde el paisaje de la cruz. ¿Qué significa eso? Esto no es fácil. Esto nos está costando dolor, sufrimiento, angustia, preocupación. Pero en medio de todo eso, que es la cruz, Jesús nos sostiene. Y nos sostiene para que nosotros finalmente no perdamos las esperanzas. Ojalá nos pudiéramos encontrar dentro de un año, y usted y yo dentro de un año volviéramos a reflexionar esto y vamos a poder decir, si estamos vivos, vamos a poder decir, hombre, pudimos y reconocemos que después de un año de que hemos vivido toda esa pandemia y todas estas circunstancias y toda esta cuarentena y todo lo que estamos viviendo, poder decir, el que nos sostuvo fue Jesús. Déjate sostener por Dios. A ti no te va a sostener un salario, ni un trabajo, ni una persona. A ti te va a sostener Jesús. Y cuando usted se convenza y crea que el que te sostiene a ti y a los tuyos es Jesús, lo único que vas a tener para decirle al Señor es gracias. Señor, pequé, ten misericordia de mí, de mi familia y del mundo entero. Este espacio es un espacio necesario en la vida. Hace 8 días precisamente hacíamos el primer cafecito espiritual. Y entonces le decíamos al Señor y reflexionábamos en esa semana de dolores y nos preparábamos para este momento y le decíamos, Señor, listo, aquí estamos. Y queremos estar firmes, listos para que tú obres, para que tú hagas en nosotros lo que tengas que hacer. Hoy 8 días después volvemos a este cafecito espiritual. Y hemos llegado hasta la estación número 11, porque la número 12 será a las 3 de la tarde, donde Jesús muere. Y morimos con Él, sumergidos en Él, con la esperanza de que no fuimos hechos para la muerte, sino para la vida, pero vamos a morir a muchas cosas que estamos muriendo desde hace días atrás. Para ser distintos sería muy horrible, y yo lo he dicho muchas veces, que cuando todo esto pase, sigamos siendo iguales o peores a lo que éramos en enero y en febrero. Ánimo, que esta reflexión, este cafecito a ti y a mí nos haga finalmente volverle a decir al Señor, que se convierta en una oportunidad para gritar, es decir, para orar y decirle al Señor, Señor, sí, quiero, te permito y necesito que seas tú el que gobierne mi vida. Concluyamos. Y concluimos este momentico que fue tan especial, tan profundo, tan necesario, diciéndole al Señor, gracias, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, clemente, misericordioso. Por los que estoy, con los que estoy, que es mi familia. Porque tal vez no caminé calles rezando un Via Crucis. Tal vez hoy esas calles las caminaste tú para llegar a mi casa y hacer de mi casa una gran estación. Una estación donde nos estás levantando, donde nos estás transformando y no sigamos condenando. Una estación donde nos estás consolando. Una estación donde nos estás convocando en familia. Una estación donde te estás clavando. Y una estación donde nos estás despojando. Para que finalmente seas tú el centro, la razón y la motivación más grande que tiene mi casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. 3 de la tarde, si Dios lo permite, nos vamos a volver a encontrar aquí. Haremos la adoración de la cruz, la celebración más importante del día de hoy. No faltes. Hoy es un día para orar. Les quiero agradecer que estén conectados con la parroquia. Quiero agradecerles por ese sinnúmero de mensajes que nos han hecho llegar. Nos hemos dado cuenta que nos están viendo desde España, desde Panamá, desde Bogotá, desde Huila y desde muchas otras partes, desde aquí muchos lugares de Medellín, San Cristóbal, Santa Rita, Manrique, desde otros lugares de aquí mismo de Castilla. En fin, gracias por estar conectados con la parroquia, porque detrás de cámaras hemos hecho un esfuerzo grande. Sí, y hasta el último día lo diré, habrán imperfecciones, pero en eso consiste la vida espiritual, de que nada es perfecto, de que todos los días caminamos en pro de esa perfección, pero que es una oportunidad. Sé que hay otras parroquias, otros canales, inclusive los mismos canales de la televisión pública, privadas, pueden tener una mejor edición, pero todo lo que se hace aquí en la parroquia del Santo Evangelio, para los del Santo Evangelio, se lo hacemos con mucho amor y para todos aquellos que nos están siguiendo. Sé que hay cosas que nos han dicho, que porque no fue en el templo, que porque no fue con otras condiciones, porque tenemos que pensar en la transmisión, en el internet, en todos los aparatos que tenemos detrás de cámaras, pero que estamos en un lugar sagrado porque esto hace parte del templo, pero que donde sea, lo único que queremos es que ustedes lleguen y que le llegue a ustedes la presencia maravillosa del Señor. También nos han dicho que porque no pasó nada en YouTube, porque es que las cosas no es como uno muchas veces quiere, sino como suceden, pero que después de cada transmisión, el que lo quiera ver su repetición, ahí estará en YouTube. Llegará el momento que todo esto será distinto. El ideal es que estas cosas se hagan cara a cara, pero hoy nos toca así, y nos estamos viendo cara a cara, donde lo único que está en medio es una cámara, pero que el único que nos acerca es Jesús, es Dios. Quisiéramos otro horario, otro espacio, pero tenemos que pensar de que estas redes están saturadas, claro. También sé que mucha gente que viene aquí no nos ve, es verdad, tal vez porque no tienen la manera de un computador, de un celular, de un dispositivo, pero tal vez sentados en un balcón, escuchando alguna emisora, viendo otra transmisión en un canal. Ahí están pensando en la parroquia y orando y oran y oran. Y eso es lo que nos importa. A mí lo único que me interesa, sea aquí, sea en otra transmisión, es que le demos espacio a la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga. Un buen almuerzo para todos. Para algunos un descanso. Y que nos encontremos a las 3, una cita infaltable para hacer de nuestra vida, mira lo que voy a decir, para hacer de nuestra vida una cruz en la cual el Señor se va a clavar, pero no nos va a dejar. Bendiciones.